Buenas noches. Estamos reunidos con el equipo de Derecho Internacional Privado. Pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Estamos respondiendo a la asignación de la maestra Susan Gil del último tema, que es el video o socialización o audiovisual del tema 3 de Derecho Internacional Privado. Estamos aquí Stephanie Núñez, Yodeni Arias, Soris Lady Saldívar y Yosimari Galván. Quien les habla, Fátima Peña. Entonces vamos a empezar a escuchar a nuestro amigo Yodeni Arias. Bien, bueno, a mí me compete dar una introducción de lo que es derecho internacional privado y ciertas normativas que tiene eh, eh, los conflictos realmente de competencia judicial, lo que es el derecho internacional privado. El derecho internacional privado tiene por objetivo determinar el derecho que se debe aplicar ante cualquier situación, la cual hay dos o varios ordenamientos, ya sea eh, ordenamientos que se deben ciertamente aplicar en cualquier situación jurídica ante, ante estos objetivos y antes de abordar el tema de competencia judicial y todo esto, es necesario recordar que todo conflicto requiere de solución y se le aplica dos clases de normas, normas, normas sustantivas y normas adjetivas. El derecho sustantivo regula las reglas judiciales, así con los derechos y obligaciones derivados de ella. Los problemas del derecho sustantivo eh, aplican de una relación jurídica con elementos ya sean internacionales y cada uno lo resolvieron o lo resuelven inicialmente el derecho, ya dicho, el derecho internacional. Eh, por otro lado, también tenemos acá que estas mismas normativas, con el fin de dar solución a, a un segundo problema, es necesario adoptar el estudio de las competencias judiciales. Esto da, eh, da a mantener o a detener ya sea un conflicto de leyes adjetivas al efecto de ser eh, como vamos a decir la palabra mediático, diría yo, en esto, porque ya luego de ciertas reglas adoptadas en conferencias o no conferencias, eh, esto tiene, esto tiene como nombre, es cuando hacen cumbres de derecho internacional y estas reglas fueron adoptadas para para que así los países tengan estas reglas para lidiar ciertos conflictos que se dan entre los mismos. También tienen ciertas normas con el fin de solucionar problemas judiciales o conflictos de leyes adjetivas, perdón, con efecto de creación o no de creación, sino con efecto de crear medios que lideren estas situaciones. Bueno, hasta aquí mi parte, esta es la introducción de los conflictos de competencias judiciales.
Vamos a continuar con nuestra amiga Yosimari. Antes quisiera puntualizar algo del tema de Yodeni. Es muy interesante. Estuve mirando algunos puntitos con respecto a los conflictos de competencia judicial. Tú hablabas de las convenciones y algunas ONG, ¿verdad? Que se Sí, sí. reúnen para resolver conflictos. Mi tema tiene que ver algo un poquito con lo que es realmente esa línea y lo traigo a colación porque me llama mucho la atención, ya que es bueno puntualizar que sí existen mediaciones judiciales con respecto a las situaciones y conflictos que se encuentra cada país. Eso es muy importante. Continuamos con Yosimari Galván y su parte de la exposición. Yosimaris, por favor, cámara y micrófono, no se te ve ni se te escucha. Buenas noches. De este lado, yo soy Mari Galván, dando respuesta a la materia de Derecho Internacional Privado, y voy a hablar sobre las técnicas de Derecho Internacional Privado. En el Derecho Internacional Privado se requieren métodos, a su vez, que se amplían mediante técnicas, recordándose que en el método de principios y normas de razonamiento que conducen a conclusiones objetivas. En tal sentido, se ha estudiado los métodos de Hickta y Smith, los cuales satisfacen los requisitos de un nacimiento, a su vez llevan a una conducción objetiva de acuerdo con lo anterior y después identificado los métodos de aplicaciones al derecho internacional privado. La diferencia específica entre el método y la técnica consiste en que el método es el conocimiento de los principios para llegar a una conclusión, en tanto que la técnica consiste en la aplicación práctica y real del conocimiento y los principios de método. En conclusión, el método estaría incompleto sin la técnica porque esta le permite llegar a resultados prácticos en este orden de ideas. En el derecho internacional privado existen las técnicas directas e indirectas. Las técnicas directas tienen por objeto designar de manera inmediata a la norma sustantiva aplicable a fondo de asuntos en litigio y así dar fin a un conflicto. ¿Cuáles son esas técnicas que resuelven de modo directo un conflicto de leyes? La respuesta es muy sencilla. Estas técnicas que se aplican mediante normas materiales o sustantivas por la jerarquía en que se encuentran debe aplicarse inmediata y directamente, con exclusión de cualquier otra disposición. Sin embargo, tal respuesta no resuelve por completo el problema, sino que es necesario decir correctamente y lógicamente las normas que serán internas en principio, aunque también pueden no serlo. De acuerdo con el artículo 133 constitucional, las disposiciones sustantivas internas de mayor jerarquía son las normas constitucionales. A continuación, estas están en tratados internacionales y finalmente las disposiciones federales, que son normas materiales. Aquí mi parte. Ok, muy bien. Recordando que citamos leyes y citamos artículos que tienen que ver con nuestras exposiciones, pero ese libro es adaptado a México. Claro, no desviando la realidad que pasa en cada país. Vamos a continuar con la parte de nuestra compañera Soris Lady Saldívar.
Micrófono, sorry. Me tocó la unidad número 13. Trata sobre el punto de contacto. Este tema se basará en la importancia de dos puntos de vista de diferentes autores del derecho internacional privado. El autor Carrillo Salcedo y el autor Werner Gurschmidt. El punto de contacto o conexión, dice Carrillo, es un elemento esencial de la norma de conflicto a tal grado que se ha sostenido que el derecho internacional privado es un derecho de conexiones, debido a que su función consiste, con base en el punto de contacto, en conocer los ordenamientos jurídicos que están en conflicto y determinar cuál de ellos deberá aplicarse para dar una solución. Dicho autor considera que las conexiones o puntos de contacto pueden ser varias. En ellas la clasifica de la siguiente manera: únicos o múltiples, mudables o inamovibles, y principales o subsidiarios. Esta es toda mi parte. Feliz noche. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces con la exposición de Stephanie Núñez para luego darle conclusión a lo que es la parte que nos tocó a cada quien de esta exposición del último parcial de Derecho Internacional Privado. Bien, gracias, Fátima. Mi tema que me corresponde es la cooperación procesal internacional. Entendemos por cooperación jurisdiccional internacional toda aquella actuación procesal desplegada en un estado al servicio o incoarse en otro. Antecedente de la cooperación procesal internacional. El origen de esta cooperación se remonta a la Edad Media, época en la cual había comunicación entre diversos órganos que podrán considerarse judiciales. Al formarse los estados nacionales, la práctica de darse ayuda judicial continuó, aun cuando los tribunales estuvieran sometidos a diferentes soberanías. Los elementos de la cooperación procesal internacional. El juez que solicita la cooperación es la autoridad requirente y a quien se le solicita es el requerido. Objeto de la cooperación. El objeto de la cooperación es muy amplio, por lo tanto, lo que fue necesario clasificarlo en 3 elementos, las cuales son el procedimiento preprocesales, el procedimiento intraprocesales y el procedimiento procesales, que ambos son diferentes, pero suenan igual. Bueno, y el primero nos habla que consiste en la preparación del futuro proceso y son actos que se realizan antes de la presentación de la demanda ante el juez extranjero. La segunda, el segundo procedimiento, que es el procedimiento intraprocesales, se llevan a efectos cuando la demanda se presentó, por lo tanto, el proceso ya inició. Por lo tanto, en esta etapa, el juez puede citar a los testigos, quienes deben acudir. De todos estos procedimientos, el más importante es el intraprocesal, que ahí el juez, a través de los testigos, puede recopilar toda la parte de las pruebas que necesita. Y el tercer procedimiento es el procesales. Abarca los efectos posteriores al procedimiento y tendrá efecto cuando se dicte la sentencia de fondo y ésta sea juzgada. Hasta aquí mi parte y continúo con mi compañera Fátima. Sí, muy importante ese tema que tú refieres.
Aquí tenemos justamente en los frentes de UTESA una oficina de cooperación internacional que se llama OSI. Aunque tú hablas de la cooperación procesal internacional, porque estamos hablando ya parte jurídica de las leyes, pero es importante saber que las oficinas de cooperación internacionales o las oficinas de cooperación procesales son oficinas que, como lo dice su nombre, en el derecho internacional privado, manejan ese tipo de instancias. Por ejemplo, en esa oficina que yo te digo, hay una dependencia que se llama el CIGER, que es que controla la cantidad de estudiantes que tiene nuestro país y es de donde se reciben a nivel internacional por estadística, ¿verdad? Alguna ayuda o una ONG o en lo que tenga que ver. En fin, que se relacionan muchísimo. Bueno, para concluir, mi parte se llama Técnicas de Solución de los Conflictos de Leyes. Muy interesante tema, me llamó mucho la atención, tomando en consideración que nuestro país, porque es una isla, ¿verdad? Y está céntrica, se encuentra en muchas situaciones. Cuando hablamos de todo lo que tiene el libro, ¿verdad? Nos enfocamos mucho, y lo hemos recalcado, que son puntos referentes al país de México, que muchas veces citamos tal vez leyes y vemos artículos, pero no son exactamente lo que están contemplados en las nuestras. Cuando estuve leyendo mi parte, decía que en el Distrito Federal de México, que yo lo comparo, ¿verdad?, con la capital de aquí, de México, que todas las leyes se aplican en esa demarcación, ya sea para nacionales o extranjeros. Entiendo que se le da un tratamiento en ese punto y luego entonces en los estados tiene otro tratamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que aunque nosotros tengamos un distrito nacional, se aplican las mismas leyes y se le da el mismo tratamiento a todas las personas, ya sean nacionales o internacionales. También me llamó mucho la atención la aplicación en nuestro país de la ley de residencia del menor. Estuve leyendo algunos párrafos y aunque no refiere los mismos acápites, ¿verdad? Hay artículos, pero sí tiene el mismo tratamiento que se le da a los estudiantes, perdón, a los niños, a los adolescentes con respecto a todo lo que tiene que ver con los derechos que a ellos los rigen. Finalmente, estuvimos viendo el tema del orden público. Este define exactamente, o se define como orden público, una institución extranjera que puede arbitrar el orden público de un país y no arbitrar el del otro. Por ejemplo, me explico. Cuando Yendel me hablaba de las instituciones que pueden introducir en nuestro país y en otros países algunas ideas para tener relación, ¿verdad?, con lo que está pasando en cada país. Arbitrar, entiendo yo que es dar alguna opinión de la situación que compete en ese momento. Por ejemplo, las ONG, en este caso la ONU, se está ventilando mucho la parte de que nosotros estamos siendo injustos en el tratamiento que se le está dando a los extranjeros. Pero yo digo que ellos, en vez de tener esa posición, deben tener la posición de ir al país de ellos, porque es una ONG mundial, e inducirlos a cómo se debe solucionar ese conflicto y no enfocarse en que nosotros somos los que tenemos el problema. Digo, al menos eso es lo que yo entiendo cuando habla de que un orden público, ¿verdad?, que es como una instancia que puede introducirse en un país, sí, pero en el otro no, con respecto a un mismo tema. Nada, este libro, como les decía, es un libro muy extenso, es un libro que vale la pena leerlo, es un libro que nosotros como estudiantes de derecho tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que debemos situarlas en nuestro país. Y de cierto modo le doy las gracias a la maestra en nombre del grupo porque nos hemos visto inmersos en lo que tienen que ver situaciones de nuestro país, comparándola con situaciones internacionales y así sucesivamente. Sin más que agregar, hasta aquí mi parte. Pasen feliz noche y no salgan, que tenemos que seguir debatiendo otras cositas. Déjenme dejar de grabar.